Yo creo que la brecha o la desigualdad de género no es una cosa de un solo país y no es un tema superado en México tampoco, como no lo es superado en muchas partes del mundo. Hola a todos, bienvenidos, muy buenas noches. Mi nombre es Pilar Presa, gracias por acompañarnos en Nueva Mujer Talks, en Publimetro, Nueva Mujer y todas las redes sociales. Me da muchísimo gusto recibir a mi invitada el día de hoy. Ella es Valeria Berumen, periodista y comunicadora especializada en derechos humanos y además asociada de información en ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados en México. ¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. Gracias, Pilar. Gracias al auditorio también por conectarse hoy con nosotras. Pues la razón por la que estás hoy aquí es esta situación que ya se ha hecho pues de interés mundial y también en México ha habido fuertes reacciones con la situación que están viviendo actualmente mujeres y niños, aunque desde luego también hombres, pero nos vamos a enfocar hoy a las mujeres, a las niñas, que lo que están viviendo ahora en Afganistán, que parece tan lejano y a veces estamos tan desinformados, y por eso era mi interés tenerte aquí para poder despejar un poco estas dudas, ¿no? Desde, es cierto que se les va a quitar el trabajo, es cierto que no van a poder estudiar las mujeres. Platícame un poco acerca de esto. Pues mira, independientemente de lo que está sucediendo en los últimos meses, que como bien lo dices ya implica una crisis humanitaria, en relación a las personas en general, más de 500,000 de personas que han sido desplazadas forzadamente de sus casas, de sus hogares, por este conflicto que ya tiene años desarrollándose. De ese 500,000 de personas que solo se ha dado en lo que va de este año, el 80% son mujeres y niñas y niños, ¿no? Independientemente de estos últimos fenómenos que se han agravado en estas fechas, cabe resaltar que la condición de las mujeres y de las niñas en Afganistán per se es una condición muy compleja, donde existe una desigualdad enorme. Naciones Unidas tiene un ranking, un índice que mide la desigualdad de las mujeres, la desigualdad de género, y bueno, Afganistán es uno de los países que tiene un, digamos, alto índice de desigualdad de género, ocupa el lugar 157 de 162 países en el mundo, que esto se ve reflejado no en medidas nuevas, en medidas que ya se habían tenido desde hace tiempo, que tienen que ver con el acceso a la educación, con los derechos sexuales y reproductivos, con el casamiento, con el poder o no acceder a la educación, a la salud, y toda esta, digamos, obstaculización del ejercicio de derechos hacia las mujeres genera que haya índices de mortalidad más altos para las mujeres, que haya un índice de analfabetización más alto para ellas, y evidentemente esto las coloca en un nivel de vulnerabilidad mayor en estos momentos de conflicto, en estos momentos cuando esta crisis humanitaria está teniendo esta visibilidad, pero que además pues coloca a todos, digamos, los actores internacionales pues atentos a una situación, ¿no? Ahora el mundo, como decías, está expectante y está de alguna manera viendo cómo colaborar. Esto creo que es algo muy importante, ver cómo podemos sumarnos desde donde estemos, aunque como tú decías, aparentemente pensemos que estamos muy lejos, ¿no? Que es una realidad muy lejana para nosotros. Hemos notado en las redes sociales, pues en todos lados prácticamente, ¿no? Ahora ya en este mundo globalizado en donde podemos expresarnos, o al menos algunas de las mujeres que vivimos de estos lados, podemos expresarnos, ¿no? Y entonces se ha sentido una desesperación y un deseo también desde activistas feministas mexicanas, desde periodistas, ¿no? Ya Lidia Cacho, por dar un ejemplo, ¿no? Que también ha sido una gran luchadora de los derechos de las mujeres. Pero también el gobierno, ¿no? Ya el canciller ya se externó diciendo que ya estaban en pláticas para ver sobre refugiados, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti sería, que estás tan cerca de todo este aparato, porque desde luego no es fácil, ¿no? Quisiera que nos compartieras un poco cómo se puede hacer, qué podemos hacer como sociedad, pues para poder ayudar a que esto sea posible, poder ayudar a estas mujeres, que incluso hoy veíamos imágenes de Kabul de niños
siendo trasladados de una barda, ¿no? Por ejemplo, de esta desesperación de salir de ahí. Pues mira, hay muchas formas en las que podemos sumarnos. Evidentemente, quien está en este momento más cercano y tiene mayor capacidad de trabajar son mis colegas que están en Afganistán. ACNUR en Afganistán está trabajando en la primera línea en casi todo el territorio de Afganistán, intentando pues dar condiciones humanitarias y dar de alguna manera, ¿cómo decir?, acompañamiento a las personas que en este momento están siendo desplazadas internamente en búsqueda pues de sobrevivir. Entonces, una de las formas, la más fácil para nosotros en este momento, sería entrar a la página de ACNUR, que es www.acnur.org, y donar, ¿no? Allí hay colaboraciones que van desde una donación única hasta poder hacerlo de manera ya sistemática. ¿Por qué es tan importante para nosotros el tema de las donaciones? Porque al final hay que comprar suministros médicos, establecer campamentos, pues se necesitan muchos recursos, además de los humanos, ¿no? Acaba de ser el Día de los Trabajadores Humanitarios y la verdad es que en un reconocimiento muy grande a todas las personas que en este momento mis colegas están allí, ¿no? Ellos sí directamente trabajando pues para intentar brindar mejores condiciones ante esta circunstancia de crisis. ¿Hay forma de dar seguimiento a todas estas personas que necesitan ayuda y de alguna forma saber si fueron ayudadas? Son muchos los países que ya también se han sumado a poder recibir refugiados de Afganistán. Pues para ACNUR es muy importante, por ejemplo, y se hizo un llamado en ese sentido para que los países, sobre todo los países más cercanos, pero no solamente, no cerraran en este momento sus fronteras y recibieran a las personas que están solicitando asilo en estos países para salvar sus vidas. Nosotros en este momento lo que podemos de alguna manera y lo que estamos ofreciendo evidentemente pues es toda nuestra capacidad técnica para acompañar esos procesos de recepción de estas personas que necesitan salir o que en este momento pues no haya condiciones de devolución, es decir, que si ya están en algún otro país, que principalmente puede ser Irán o Pakistán, pues puedan permanecer allí hasta que las condiciones de paz se restablezcan y puedan regresar a sus hogares. Hemos visto el trabajo de esta periodista de CNN, Clarissa Ward, en donde entrevistaba algunos de estos personajes del nuevo régimen y ellos decían que pues se les iba a seguir facilitando las oportunidades de estudiar y de trabajar a las mujeres y que lo único que necesitaban eran tener este niqab, que es el velo completo y que cubre también la cara. ¿Por qué es importante que como mujeres pues entendamos que esto también es como pues violar los derechos, ¿no?, de cualquier ser humano? ¿O qué opinan ustedes al respecto? ¿Que hay que hablar acerca de eso? Mira, yo creo que independientemente de que en Naciones Unidas somos respetuosos de las expresiones culturales, religiosas y, digamos, de todos los países del mundo y que pueden ser diferentes a las de nosotros, hay ciertas costumbres o ciertas, por llamarlo de alguna manera, ciertas circunstancias que se han normalizado en los países que pueden llegar a ser violatorias de los derechos humanos entendidos y que en este caso en particular pues hablamos evidentemente del ejercicio de derechos en relación a las mujeres, ¿no? El tema de la vestimenta, el tema del acceso a la educación, el tema al acceso a los derechos sexuales y reproductivos, independientemente de los temas culturales, estamos hablando de una condición humana y de una condición humana o de un derecho inalienable que está siendo de alguna manera obstaculizado por esta condición de género. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos identificar estas circunstancias, independientemente de esta brecha cultural que nosotros podemos tener en relación a otros países del mundo. Pero saber que cuando hay, digamos, este bloqueo en el ejercicio de derechos, independientemente de las culturas, pues hay todo un tema que trabajar en esa materia.
Querida, te agradezco mucho que me hayas otorgado estos minutos para platicar contigo y por último me gustaría que me compartieras pues la importancia de sumarnos como mujeres, aunque estemos en México y que pues por fortuna en México hemos ido avanzando y definitivamente de ninguna manera estamos en una circunstancia ni por pequeña similar, o quiero pensarlo así. Me gustaría que me compartieras por qué es importante que las mujeres nos podamos sumar y abrir a conocer estas situaciones del otro lado del mundo y cómo repercuten también en nuestra misma sociedad. Yo creo que la brecha o la desigualdad de género no es una cosa de un solo país y no es un tema superado en México tampoco, como no lo es superado en muchas partes del mundo. Creo que estamos construyendo realmente una nueva cultura de igualdad donde muchos retrasos históricos que se habían tenido, muchas barreras que se habían normalizado durante mucho tiempo, están apenas siendo de alguna manera reconstruidas y se están exigiendo y ejerciendo estos derechos que siempre se tuvieron, no de un sector de la población, porque hay que decirlo, tan solo en México las mujeres representamos más de la mitad de la población, entonces no estamos hablando de un sector, ¿no? De un grupo, estamos hablando más allá de la mitad de la población. ¿Por qué es importante conocer la circunstancia o el contexto de otros países? Porque nos ayuda, por una parte, a reconocer lo que hemos ya obtenido, ganado, avanzado, pero también para reconocer qué es lo que nos hace falta para llegar a romper esa brecha o a hacerla más pequeña hasta que logramos de alguna manera desaparecerla, ¿no? Que eso sería lo ideal. Pero también en el caso muy particular de las personas refugiadas o de las mujeres refugiadas, es saber que cualquiera de nosotras en cualquier momento puede convertirse en una mujer refugiada. En México llegan muchas mujeres, no de Afganistán, debido a la lejanía, pero sí llegan muchas mujeres centroamericanas, por ejemplo, huyendo de la violencia sexual y de género. Y entonces nosotros tenemos que ser muy empáticos porque somos a veces muy solidarios con causas que nos son un poco más lejanas, pero cuando se trata de hablar de una realidad que sí nos toca, y nos toca por cercanía y nos toca porque la vemos, a veces somos un poco más indiferentes o incluso un poco más discriminatorios. Entonces, creo que aquí sería muy importante saber que muchas de estas mujeres vienen huyendo a veces con sus hijas, con sus hijos, justo de la violencia de género, y que lo ideal sería que encontraran a mujeres solidarias que les abrieran las puertas y que las ayudaran a no solo a garantizarles su derecho a pedir asilo por esa circunstancia de obviamente venir huyendo por salvar su vida y salvar la vida de sus hijos, sino también porque ellas pueden aportarle muchísimo al país. Entonces, creo que eso nos toca a nosotras como mujeres mexicanas, tener esta apertura y darnos cuenta de alguna manera todo lo que las personas que vienen de otros países y que vienen además en esas condiciones pueden aportar a nuestro país. Y bueno, retomando un poquito lo que me decías antes sobre las prácticas culturales, me gustaría como dejar claro también esta parte que creo que a veces se malentiende, ¿no? En dónde se pierde esa línea entre el respeto a la cultura de cada quien y a las prácticas de cada quien y de cada país y de cada, incluso pues de nuestros antepasados, ¿no? Cada quien es cada país y cada persona es libre de practicarlas. ¿En dónde se rompe esta práctica y estos derechos humanos de todos? Pues los derechos humanos están establecidos internacionalmente. Hay una carta, una declaración de Naciones Unidas sobre el reconocimiento de los derechos humanos. Y independientemente de que se tiene que respetar la libertad religiosa, la diversidad cultural, estos derechos ya reconocidos son, por así decirlo de alguna manera, universales. En ese sentido, por eso es un pacto, digamos, a nivel mundial, un establecimiento de un marco en el que coincidimos todos. Por eso hablamos de la vulneración de derechos. Cuando estas costumbres, estas tradiciones, práctica social, porque a veces no todo tiene que ver con una cosa que se hacía antes, ¿no? Y que ahora hay veces son prácticas nuevas, ¿no? Que se normalizaron y se asentaron dentro de una cultura. Entonces, tener muy claro que esa práctica no puede violar o no puede violentar la dignidad humana y el reconocimiento de estos derechos.
Muchísimas gracias, Valeria. Por último, me gustaría que me recordaras en dónde podemos contactar a ACNUR, que es una de las agencias de la ONU que está enfocada en la ayuda humanitaria y a los refugiados. Y también, nuevamente, pues si en esa misma página podemos dar seguimiento a la ayuda que se está brindando a estas personas. Claro, pueden entrar a la página de ACNUR, que es www.acnur.org, o seguirnos en Twitter en @ACNURMéxico. También estamos en Facebook como ACNUR. Muchísimas gracias, Valeria. A ti y a tu auditorio, muchas gracias. Gracias a ustedes, los espero el próximo miércoles en Nueva Mujer Talks aquí en Publimetro y Nueva Mujer. Bye.